A ver, pensemos en esto por un momento. Supongamos que estamos diseñando un sistema. Podría ser un robot, una economía, hasta una nave espacial. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos que funcione de la forma más eficiente posible? Sobre todo cuando tiene límites muy estrictos. Bueno, pues resulta que hay un concepto matemático que nos da una respuesta increíblemente elegante para este problemón. Así que en nuestro análisis de hoy vamos a hacer un recorrido bien interesante. Empezaremos con la búsqueda de la optimidad. Luego nos meteremos de lleno en el problema de las fronteras, que es donde se complica la cosa. Después presentaremos una herramienta nueva, el barrido. Y a partir de ahí veremos el efecto regularizador, cómo nos lleva a una ecuación maestra única y, por supuesto, por qué todo esto es tan importante. Bueno, empecemos por lo básico, la búsqueda de la optimidad. ¿De qué se trata todo esto del control óptimo? Miren, en el fondo es súper simple. Se trata de encontrar la ruta más eficiente para ir de un punto A a un punto B. Y cuando digo mejor, me refiero a minimizar un costo. Y ese costo puede ser cualquier cosa, ¿eh? Tiempo, energía, dinero, lo que se nos ocurra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontramos ese mejor camino cuando hay límites que no podemos cruzar? Porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa cuando el sistema no tiene libertad total de movimiento? Pensemos, por ejemplo, en un robot que lógicamente no puede atravesar paredes, o en un coche autónomo que tiene que quedarse sí o sí en su carril. Pues esos límites, que técnicamente llamamos restricciones de estado, son el gran desafío de todo esto. Entonces, para poder navegar este laberinto, los matemáticos tienen una herramienta clave, la función de valor. A ver, para que quede claro, podemos pensar en ella como un mapa de GPS, pero uno súper avanzado. No importa desde qué punto o en qué momento empecemos, este mapa nos dice cuál es el costo mínimo absoluto para llegar a la meta. Es básicamente nuestra guía infalible hacia la solución perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro supermapa se topa con esas fronteras, con esos límites que no podemos cruzar? Pues la respuesta es simple y la verdad bastante dramática. El mapa se rompe así de fácil. Exacto. Esas restricciones de estado, como las paredes o las zonas prohibidas, pueden literalmente romper el mapa de la función de valor. O sea, en el momento en que nuestro sistema se encuentra con una de estas barreras, la función de valor puede volverse discontinua. Y de repente, ese mapa tan perfecto que nos estaba guiando, pues deja de ser confiable. Y miren, esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda tenemos cómo debería ser un mapa, predecible, continuo, suavecito, un camino claro. Pero a la derecha vemos lo que pasa en la realidad con las fronteras. Un mapa roto, con saltos repentinos, como si tuviera acantilados. Se crea una ambigüedad total, y esa ambigüedad es justo lo que no queremos. Porque claro, la ambigüedad es la enemiga número 1 del control. Un mapa roto con esos acantilados significa que la ecuación principal que se usa para todo esto, la famosa ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, podría tener muchísimas soluciones. Y si hay varias, ¿cuál es la buena? Como dicen los propios autores, esto hace que sea problemático probar la unicidad de la solución. Un verdadero dolor de cabeza. Pero bueno, aquí es donde entra en juego la nueva herramienta, el barrido. Y esta es la solución brillante que propone la investigación. Un concepto conocido como el proceso de barrido de Moreau. La idea es fantástica. En lugar de que el sistema choque de frente contra la pared, aprende a deslizarse suavemente por el borde. Vamos a ver cómo funciona esto paso a paso. Primero tenemos el movimiento controlado, o sea, el sistema se mueve como le dicen sus instrucciones. Pero, y aquí viene lo clave, justo cuando va a tocar la frontera, ¡zas! La frontera ejerce una fuerza de vuelta, un empuje. Y el resultado de combinar esas dos fuerzas, la que lo impulsa hacia adelante y la que lo empuja desde el borde, es un movimiento deslizante súper suave, justo a lo largo de ese límite. ¡Es genial! Y este comportamiento de deslizarse no es solo una forma elegante de evitar el choque, no, tiene una consecuencia matemática importantísima. Este es, de verdad, el gran momento ¡ajá! De toda la investigación. El avance es que se descubre un efecto regularizador. ¿Y qué significa eso? Pues que este proceso de deslizamiento provoca algo increíble. Es como si tomáramos una camisa toda arrugada y la plancháramos. Transforma algo que era caótico y lleno de saltos en algo suave, liso y predecible.
Y no lo digo yo, los propios autores lo señalan como una de sus contribuciones principales. Dicen, y cito, el proceso de barrido induce un efecto regularizador en la función de valor. Resulta ser una función continua, o sea, al dejar que el sistema se deslice por el borde, este proceso de barrido repara nuestro mapa, convierte esa función que estaba rota en una función perfectamente continua y por lo tanto útil de nuevo. Y aquí podemos ver el antes y el después, clarísimo. A la izquierda, el mapa roto del que partimos, con esos saltos impredecibles. Y a la derecha, voilà, el mapa reparado y suave. El proceso de barrido lo arregló, lo hizo continuo, predecible en todos sus puntos, incluso en las fronteras. Perfecto. Entonces, con nuestro mapa ya reparado y funcionando, los investigadores pudieron hacer algo que antes era súper complicado, crear una ecuación maestra que, esta vez sí, garantizara una y solo una solución. A ver, esta nueva ecuación tiene, digamos, dos ingredientes principales. El primero es el hamiltoniano clásico. Esta es la parte, por así decirlo, normal de la ecuación. Nos dice cómo se comporta el sistema cuando está en terreno abierto, lejos de los bordes, sin restricciones. Pero aquí viene la gran innovación del artículo. Añaden un nuevo término que llaman el término de frontera, o CS. Y este pedacito nuevo de la ecuación es el que captura de forma matemática y precisa ese comportamiento de deslizamiento que vimos antes. Era literalmente la pieza que le faltaba al rompecabezas. Y entonces, al juntar las dos piezas, ¡boom!, llegamos al resultado principal del estudio. La función de valor no es solo una solución a esta nueva ecuación, es la única solución. Se acaba por completo la ambigüedad. Problema resuelto. Muy bien. Todo esto suena muy bien en el papel, pero ¿por qué nos importa? O sea, ¿qué significa todo esto en el mundo real? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? A ver, resumiendo, hay varias conclusiones clave. Primero, repara el mapa, o sea, hace que la función de valor sea continua y confiable, incluso con límites muy estrictos. Segundo, garantiza la certeza. Esto nos da una ecuación con una solución única, sin lugar a dudas. Tercero, aumenta la flexibilidad, porque no necesita algunas de las suposiciones tan restrictivas que piden otros métodos. Y por último, y quizá lo más importante, desbloquea potencial. Nos da una herramienta matemática súper robusta para diseñar sistemas complejos que puedan operar al límite de sus capacidades con total precisión. Y todo esto nos deja con una pregunta que abre la puerta a un montón de posibilidades. ¿Qué sistemas de control se podrán crear ahora que podemos diseñarlos para operar justo en el límite? Pensemos en robots que se mueven con una eficiencia brutal en espacios súper pequeños, o en estrategias financieras que operan al filo de la navaja de las regulaciones para maximizar ganancias, o incluso en satélites que optimizan sus trayectorias justo en el borde de un campo gravitacional. Al darnos un mapa claro, sin acantilados, esta investigación nos da la confianza para navegar justo ahí, en la frontera de lo óptimo.